Hoy vamos a aprender 15 falsos cognados en inglés y español, parte 2. Si no han visto la primera parte, no se preocupen porque el orden no importa y les dejaré esa lección al final de este video. Ahora sí, primero revisemos qué significan los cognados o cognates en inglés, pues son palabras que se escriben muy parecido, a veces exactamente igual, en inglés y en español. Y además significan lo mismo en ambos idiomas, tienen un significado parecido, como por ejemplo la palabra solution en inglés significa solución en español. Como ven, el significado es el mismo y lo único que cambia es la letra C y la letra T en español e inglés. ¿Por qué es importante conocer sobre los cognados en esta lección? Pues para reconocer los falsos cognados justamente, o false cognates, que son palabras que también se escriben muy parecido y a veces exactamente igual en inglés y en español, pero que a diferencia de los cognados significan algo muy diferente en ambos idiomas. Por eso suelen ser confusos. Ahora sí, revisemos estos 15 cognados o falsos cognados, más bien dicho. Arranquemos con la palabra form, que mucha gente la confunde con forma, pero significa formulario. Como por ejemplo un formulario en algún trámite burocrático. Veámoslo con un ejemplo. Please fill out this form and wait in the line. Por favor, llene este formulario y espere en la fila. Please fill out this form and wait in the line. Cuando realizamos trámites burocráticos, tenemos que muchas veces llenar formularios, esperar en filas, ese tipo de cosas. Ahora pasemos a la palabra groceries, que mucha gente la confunde con groserías, pero de hecho no tiene nada que ver, porque groceries en inglés son las compras del supermercado, cuando vas a comprar comida en un supermercado. Y veamos el ejemplo con una oración. I get my groceries every Sunday. Hago mis compras del supermercado todos los domingos. I get my groceries every Sunday. Recuerden, groceries son simplemente las compras del supermercado. Continuemos ahora con la palabra introduce, que mucha gente la confunde con introducir. Pero introduce significa presentar a alguien, básicamente. Veamos esto mejor en un ejemplo. Let me introduce you to my friends. Déjame presentarte a mis amigos. Let me introduce you to my friends. Cuando estoy diciendo introduce to my friends, estoy diciendo que quiero presentarte a mis amigos. Introduce no significa introducir, significa presentar una persona a otra. Continuemos con la palabra lecture, que mucha gente confunde con lectura, se parece bastante. Pero la palabra lecture significa clase o conferencia a veces. Veámoslo mejor en un ejemplo. I have to go to my lecture on economics. Debo ir a mi conferencia de economía. I have to go to my lecture on economics. Como pueden ver, no estamos hablando de una lectura sobre economía, estamos hablando de una conferencia, o también podría ser una clase de economía también. Continuemos ahora con la palabra molest. Esta es un poco incómoda de enseñar, aunque mucha gente la confunde con molestar. Es una palabra mucho más grave en inglés, porque molest significa acosar sexualmente, es un acoso. Lamentablemente tengo que enseñar esto porque mucha gente lo confunde y puede causar graves consecuencias no tener claro qué significa esto, así que veámoslo en un ejemplo también. He's in jail for molestation. Él está preso por acoso sexual. He's in jail for molestation. Continuemos ahora con la palabra novel, que mucha gente la confunde con telenovela.
pero de hecho novel se refiere a las novelas escritas. Novel es una novela escrita. Veamos un ejemplo que ilustre esto mejor. García Márquez has written great novels. García Márquez, el escritor colombiano, ha escrito grandes novelas. García Márquez has written great novels. Todos sabemos que García Márquez no es un productor de telenovelas, sino un famoso escritor colombiano que escribe novelas, o escribía novelas, más bien dicho. Continuemos ahora con la palabra parents, que hay gente que la confunde con parientes, pero no se trata de parientes. De hecho, parents significa padres de familia, exclusivamente. Veamos esto con un ejemplo. Mark visits his parents every weekend. Mark visita a sus padres todos los fines de semana. Mark visits his parents every weekend. Y aquí no estamos hablando de sus parientes, sus tíos, primos, que son parientes. Estamos hablando de sus padres, su papá y su mamá. Eso significa la palabra parents. Ahora continuemos con la palabra pretend, que mucha gente la confunde con pretender, en el contexto de pretender algo, tener pretensiones de realizar alguna acción. Pero pretend significa más bien fingir, que es otro uso de pretender también en español, pero en inglés pretend solamente significa fingir. Veamos esto en un ejemplo. Beware of people who pretend to be your friend. Cuídate de la gente que pretenda ser tu amigo. Beware of people who pretend to be your friend. En este caso, incluso cuando uso en español la palabra pretender, estamos hablando de fingir ser tu amigo. Tienes que cuidarte de la gente que finge ser amigo tuyo. Sigamos ahora con la palabra realize, que en inglés no significa realizar, como mucha gente piensa, sino más bien realize significa darse cuenta de algo. Veamos esto mejor en un ejemplo. By the time he realized he made a mistake, it was too late. Cuando se dio cuenta que cometió un error, ya era demasiado tarde. By the time he realized he made a mistake, it was too late. Sigamos ahora con la palabra resume, que mucha gente la confunde con resumir, pero resume significa reanudar o continuar algo. Veámoslo con un ejemplo. We will resume the project after Christmas. Reanudaremos el proyecto después de Navidad. We will resume the project after Christmas. Por Navidad, obviamente, no vamos a trabajar en el proyecto, entonces lo reanudaremos después de Navidad. Continuemos ahora con la palabra rude, que mucha gente la confunde con rudo, pero rude significa grosero o grosera. Veamos un ejemplo para ilustrar esta palabra. It's rude to make noises during a meal. Es grosero hacer ruidos durante una comida. It's rude to make noises during a meal. Todos sabemos que es de mala educación, de hecho hasta grosero, hacer ruidos durante una comida que estamos compartiendo con otra gente. Rude, entonces, significa grosero o grosera. Sigamos ahora con sensible, que como pueden ver en español se escribe igual a sensible, por lo que esta palabra en particular confunde a muchas personas, pero sensible en inglés no significa sensible en español, no tiene nada que ver. Sensible significa sensato o sensata. Como pueden ver, es un significado completamente distinto al que tenemos en español. Veámoslo ahora con una oración que nos ilustre la palabra. Saving money is a sensible idea. Ahorrar dinero es una idea sensata.
Saving money is a sensible idea. Como pueden ver, ahorrar dinero es sin duda sensato, porque si es que uno ahorra y tiene un colchón en los momentos en los que necesite dinero, lo va a tener. Por lo que es una idea sensata. It's sensible en inglés. Continuemos ahora con la palabra success, que hay gente que la confunde con suceso. Parece bastante de manera escrita, pero no es así. Success significa éxito. Veámoslo en una oración. Success can be achieved with hard work. El éxito se puede lograr con trabajo duro. Success can be achieved with hard work. Como pueden ver, success significa éxito y no suceso. Continuemos ahora con la palabra support, que mucha gente la confunde con la palabra soporte, pero de hecho support significa apoyo. Puede ser en el sentido de apoyo moral, apoyo financiero, político, apoyar a alguien. Veamos mejor esta palabra dentro de una oración que nos ilustre. Sigamos con The candidate didn't have enough support to win the election. El candidato no tuvo suficiente apoyo para ganar las elecciones. The candidate didn't have enough support to win the election. Como pueden ver, aquí estamos hablando de apoyo político. El candidato no recibió suficiente apoyo o support en inglés, por lo que no ganó las elecciones. Ahora sigamos con la palabra terrific, que mucha gente la confunde con terrorífico. Y aunque no se escribe tan parecido, puedo entender por qué se confunde, por eso la incluí. Pero terrific no significa terrorífico. Terrific, de hecho, significa fantástico, genial, excelente. Y veámoslo mejor en una oración. John made such a terrific job that he got promoted. John hizo un trabajo tan fantástico que lo ascendieron. John made such a terrific job that he got promoted. Como pueden ver, para que a John le asciendan, no puede haber hecho un trabajo terrorífico, tiene que haber hecho un trabajo genial, fantástico. Por lo que terrific no significa terrorífico, para nada. Más bien significa algo muy bueno, algo fantástico, algo genial. Y ahora que hemos visto estos 15 falsos cognados, lo prometido es deuda y les dejo la primera parte de falsos cognados. No se olviden de verla si es que no la han visto todavía para que terminen de aprender este tema y no confundan más algunas palabras que suelen ser confusas para principiantes.